Mis hermanos, buenas noches, qué alegría saludarlos. Espero que ya estén en casa, reunidos en familia, para dar inicio al estudio de la palabra. Y en esta ocasión vamos a dar comienzo al capítulo 12 del libro de Romanos. De antemano les digo que para mí es una gran alegría poder compartir con ustedes esta enseñanza y estar en comunión a través de su santa palabra, de la Biblia. Mis hermanos, antes de dar inicio, vamos a colocar en las manos del Señor este tiempo. Vamos a buscar su guía, vamos a buscar la presencia del Señor en esta reunión. Listo, mis hermanos, vamos a orar. Amado Padre, una vez más, mi Señor, llegamos ante el trono de tu gracia, con un corazón dispuesto, con un corazón rendido, mi Señor, sediento de ti, mi Rey, pidiendo tu guía, pidiendo tu orientación, y por eso, mi Señor, estamos reunidos para saber más de ti, mi Señor, para descubrir las verdades que tienes para nosotros, mi Rey. Te pedimos, Padre, que a través de esa enseñanza confronte nuestros corazones y que no seamos solamente oidores, sino hacedores, como dice Santiago, mi Señor. Padre, confiamos en que tú vas a estar con nosotros guiándonos para que podamos deleitarnos, para que podamos saborear tu palabra, mi Señor, que es tan rica como la miel en nuestra boca, mi Señor. En tu santo nombre, Padre, colocamos ese tiempo. Amén y amén. Bien, mis hermanos, en esta noche entonces, como ya les decía, vamos a dar inicio al capítulo 12. Realmente es como la segunda parte del libro de Romanos. Se preguntarán algunos por qué es la segunda parte. Sí, desde el capítulo 1 al capítulo 11, en su último versículo, que es el versículo 36, vimos que el apóstol Pablo nos está regalando doctrina. Ya a dar inicio al capítulo 12, vamos a ver lo que es exhortación. Bien, los grandes eruditos se atreven a clasificarlo de esas dos maneras. Del capítulo 1 al capítulo 11 lo llaman doctrina y del capítulo 12 al capítulo 15 lo llaman exhortación. Pero también algunos se han atrevido a clasificarlo en 4 grandes grupos. El primer grupo va del capítulo 1 versículo 18 al capítulo 3 versículo 20 y se le conoce como la necesidad de justicia. En otras palabras, el Señor, Dios, por su santidad, por su naturaleza divina, le es necesario castigar el pecado. La segunda sección es conocida como la justificación provista. En otras palabras, el Señor está proveyendo una ruta de escape para todo pecador. Y eso lo encontramos desde el capítulo 3, versículo 21, hasta el capítulo 8, versículo 39. La tercera sección la conocemos como la justicia vindicada. Va desde el capítulo 9, versículo 1, hasta el capítulo 11, versículo 36, que fue lo último que vimos en el estudio pasado. Y la cuarta sección, que es la que vamos a ver en este momento, es conocida como la justicia practicada. Aquí vemos cómo Dios nos exhorta a través del apóstol Pablo a que vivamos una vida en santidad, una vida fundamentada en su palabra. Pero ahora bien, reuniendo estas 4 secciones, vamos a llegar a un solo tema. El tema principal de toda la epístola a los romanos. ¿Cuál es? La justificación por la fe. Bien, versículo 1, empecemos a estudiarlo. Vamos a prestarle muchísima atención a cada frase que nos regala el apóstol Pablo. Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Analizando un poco más las frases que nos regala el apóstol Pablo, nos vamos a encontrar los tesoros que Dios tiene para nosotros. Esta palabra, así que, está uniendo lo que ya el apóstol Pablo nos viene enseñando desde el capítulo 1 hasta el último versículo del capítulo 11. Lo está uniendo con lo que empieza a escribir ahorita en el capítulo 2 en adelante. Así que, el apóstol Pablo, después de haber enseñado doctrina durante los 11 capítulos anteriores, ahora nos está exhortando para que esa doctrina la apliquemos en nuestras vidas. En otras palabras, quiere que pasemos de la teoría a la práctica. Ahora bien, encontramos más adelante la palabra hermanos.
este mensaje del apóstol Pablo nos enseña que va dirigido solamente a creyentes, a personas tanto como tú y como yo, aquellas personas que hemos rendido nuestra vida a Cristo. ¿Por qué no va dirigido a personas inconversas? Porque es que Dios le pide a los inconversos que se arrepientan. Ellos no pueden entender la palabra del Señor si no tienen un corazón completamente cambiado. Y solamente Dios puede hacer la obra en el pecador. El Señor no pide obediencia absoluta a la palabra a los inconversos. Como ya lo dijimos, pides que se arrepientan, que reconozcan a Cristo como la ruta de escape que hay para evadir la condenación eterna. Ahora bien, ¿dónde encontramos que esta epístola va dirigida también a creyentes? Lo encontramos en Romanos capítulo 1, versículo 7. Recordemos lo que dice el apóstol Pablo. Dice: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bien, siguiente frase. Dice: os ruego. ¿Qué podemos encontrar acá, mis hermanos? Acá encontramos cómo el apóstol Pablo utiliza un lenguaje de gracia, un lenguaje con manos de seda, con guantes de seda, como le habla a los creyentes que están en Roma. Y comparándolo con Moisés, podemos ver cómo Moisés ordenaba, Pablo exhorta. Bien, más adelante encontramos: por las misericordias de Dios. Esta pequeña frase nos va a regalar mucha enseñanza. Nos va a llevar a recordar lo que hemos visto en los 11 capítulos anteriores. Pablo, por medio de esta frase, está destacando la abundancia de misericordia de Dios. El Señor es rico en misericordia y tiene que usar en grandes cantidades para cada uno de nosotros, para ti y para mí. La misericordia, ¿qué implica? Implica compasión, implica piedad, implica esperanza, implica la ternura de Dios en nuestras vidas. Su compasión nunca falta. Vamos a recordar esas misericordias que nos ha regalado el Señor por medio de Pablo en esta epístola hasta ahora. Me ha permitido, mis hermanos, recoger un versículo por cada capítulo para poder no extenderme tanto. Dice Romanos 1:16. ¿Qué es lo que vemos acá, mis hermanos, en ese versículo? Que el evangelio del Señor es poder de Dios para salvación. En el capítulo 2, versículo 11, dice que el Señor no hace excepción de personas, que no nos dio la vuelta como hacían los judíos con los samaritanos allá en Juan. El Señor no nos dio la vuelta, el Señor fue y te encontró a ti y me encontró a mí. En el capítulo 3, versículo 24, dice el apóstol que somos justificados gratuitamente por su gracia. En el capítulo 4, versículo 25, dice que el Señor fue entregado por nuestras transgresiones. En el capítulo 5, versículo 8, dice que Cristo murió por nosotros como muestra del amor del Señor. Capítulo 6, versículo 14, dice que el pecado ya no se va a enseñorear de nosotros. Capítulo 7, versículo 4, dice que hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Romanos 8:39, versículo muy conocido por todos nosotros. Dice que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Vamos al capítulo 9, versículo 18. Dice que el Señor dice: de manera de quien quiere, tiene misericordia. Bueno, mis hermanos, Él quiso tener misericordia de ti y quiso tener misericordia de mí. Vamos al capítulo 10, versículo 11. Dice que ya no vamos a ser avergonzados, que no seremos avergonzados. Capítulo 11, versículo 29. Qué versículo tan hermoso, qué enseñanza, qué misericordia tan bonita que nos regala aquí el apóstol Pablo. Dice que los dones del Señor son irrevocables. Bien, sigamos estudiando este versículo. Dice que presentéis vuestros cuerpos. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo con esta frase, que presentéis vuestros cuerpos? Mis hermanos, esto indica una acción de parte del creyente hacia Dios. Dios no nos va a mandar algo sobrenatural para que podamos llevar nuestros cuerpos y presentarlos ante Él.
Es una acción que solamente le corresponde al creyente. Como muestra de nuestro amor hacia Dios, Él demanda que todo nuestro cuerpo, que todo nuestro accionar diario sea presentado ante Él. Eso también nos enseña que es doblegar nuestra voluntad al servicio de Dios. Y eso no depende de nadie, sino de cada uno de nosotros. Es entregarle la administración de todo nuestro cuerpo, manos, pies, ojos, boca, etc., a la administración del Señor. La palabra cuerpo también toca el corazón. El corazón representa nuestros pensamientos, nuestras intenciones, nuestros deseos. Y el Señor también quiere tener control de todo eso, que aunque no lo podemos ver, sí los podemos sentir. Y el Señor conoce lo más profundo de nuestro corazón, dice su palabra. El cuerpo representa nuestras acciones, pero como ya vimos anteriormente, el corazón representa nuestras intenciones, nuestros pensamientos, nuestros deseos. El cuerpo representa al hombre exterior. El corazón es el centro de control de nuestro cuerpo. Es por medio de él que salen las motivaciones de nuestras diferentes acciones que hacemos diariamente. Es por eso, mis hermanos, que el Señor demanda de cada uno de sus hijos que renovemos nuestras mentes a través de su palabra, que nos purifiquemos a través de su palabra. En otras palabras, lo que está dentro controla lo que está afuera. Con esto que acabamos de ver, vale la pena hacernos dos preguntas. ¿Se nota con nuestro cuerpo, se nota con nuestro corazón que amamos realmente al Señor? Cuando alguien nos ve, ¿está viendo a una persona que refleja a Dios? Como ya lo dijimos antes, mis hermanos, el corazón, nuestro corazón revela realmente quiénes somos. Eso lo encontramos en Lucas 6:45. Vamos a leerlo. Dice: el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, pero el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca, dice el Señor en su palabra. Más adelante encontramos en sacrificio vivo. Ya hemos visto varias partes de este versículo. Vamos a recordarlas. Dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que ahora vamos a ver que presentemos nuestros cuerpos vivo, y ahora llegamos en sacrificio vivo. Ahora, esta frase en sacrificio vivo, ¿a qué hace referencia? ¿Qué nos quiere dar a entender el apóstol Pablo con esta frase en sacrificio vivo? Bien, en sacrificio vivo hace referencia de una entrega de una vez y para siempre, no por pedazos. El cristiano a veces hablamos verdades, hablamos bonito, pero cuando cantamos nuestras canciones, cuando llegamos y nos reunimos como hermanos a cantarle, a veces pareciera que estuviéramos cantando mentiras. Porque si nos ponemos a detallar todo lo que dice esos himnos tan hermosos que canta el grupo de alabanza, ¿realmente los estamos aplicando a nuestra vida? Esa frase la dijo uno de los grandes eruditos en la palabra, en una reflexión. El cristiano parece que habla verdades, pero que canta mentiras. El Señor no demanda ningún tipo de sacrificio adicional, ningún tipo de sacrificio, sino que llevemos nuestros cuerpos a la voluntad del Señor. Recordemos que cuando hablamos de cuerpo no solamente estamos hablando de brazos, de pies, de cabeza, de lo que vemos, sino de lo que está dentro de nosotros. Aquellas personas que piensan que por ser religiosas, que por guardar ciertos estatutos, ciertos mandamientos están agradando al Señor, quiero decirles que el Señor no le agrada la religión. Ya el único sacrificio que Él acepta, el único sacrificio de sangre que Él acepta, lo hizo el Señor Jesucristo, representado en el Antiguo Testamento por medio de los diferentes animales. Eso lo vemos en Levítico capítulo 22 y capítulo 23. El único sacrificio por el cual el Señor se agradó fue el sacrificio de su Hijo. Mire lo que nos dice Oseas capítulo 6, versículo 6. Dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Eso nos dice el profeta Oseas. Pero también miremos qué nos dice el autor de Hebreos capítulo 10, versículo 10. Dice: y en virtud de esa voluntad somos santificados
mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo ofrecido una vez y para siempre. Ya no hay nada que nosotros podamos hacer, sino solamente obediencia demanda el Señor, demanda de nosotros. El Señor se agrada cuando entregamos nuestra vida a su control. Debemos estudiar la palabra porque ahí encontramos el modelo que Dios exige o quiere para nuestra vida. Ahora, mirando esto, hagámonos 3 importantes preguntas. Si realmente queremos agradar al Señor, en presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo, va la primera pregunta. ¿Qué tanto tiempo le estamos dedicando al estudio de la palabra? Mi hermano, ¿realmente estamos haciendo algo para poder crecer en su palabra? ¿Estamos siendo obedientes con el devocional diario? ¿Estamos yendo un poco más allá? ¿Estamos reflejando nuestras decisiones según la Biblia o según el mundo? ¿O según nuestra cultura? Esa es la segunda pregunta. La tercera pregunta. Si nos miráramos al espejo, ¿qué escala te darías de 1 a 10? ¿Cómo te calificarías en agradar al Señor? El sacrificio vivo también nos habla de que es un corazón. El corazón del creyente está con Dios. Ahora, la pregunta es, ¿qué debe hacer una persona para presentar su cuerpo como sacrificio vivo a Dios? Un hombre no puede agradar a Dios si Dios no le ha cambiado primero. No puede un hombre por sí solo, un hombre inconverso, estoy hablando, querer agradar a Dios si no es a través de la obra salvífica del Señor Jesucristo. Un corazón de carne es aquel que ha sido transformado y ahora tiene vida espiritual. Eso lo vemos en Ezequiel capítulo 11, versículos 19 y 20. Vamos a recordarlo, mis hermanos. Dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo. Pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra del medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas, y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. El hombre nace siendo enemigo del Señor. Solamente Dios puede transformar nuestro corazón para que de ahí salga la motivación de agradar al Señor con nuestras acciones. Acá también es necesario recordar una palabra que es muy usada en la iglesia, y es la palabra regeneración. Un hombre regenerado es aquel que ha sido cambiado por la obra redentora del Espíritu Santo. Es Dios que de manera sobrenatural ha cambiado su corazón. El centro de su persona ha sido cambiado. Y cuando esto ocurre, sus acciones, nuestras acciones también cambian. Un hombre regenerado es aquel que ha dejado de pecar, no por sus propias fuerzas, sino porque ama al Señor, porque ha permitido que su Santo Espíritu controle su vida. Un hombre regenerado es aquel que ama la justicia de Dios y busca hacer su voluntad. Un hombre regenerado es aquel que odia el pecado y lo que antes amaba, ya no lo ama, sino que lo detesta. Si antes amaba andar en pecado, ya no quiere andar en pecado. Es decir, ama lo que Dios ama, odia lo que Dios odia. Amar es andar en santidad. Amar al Señor es andar en santidad. Como ya lo vimos antes, mis hermanos, la religión no agrada al Señor. Dios quiere que nos acerquemos a Él, como lo dice el profeta Oseas. Un hombre sin Cristo no puede agradar a Dios porque su naturaleza adámica aún sigue muerto espiritualmente. Hay un ejemplo que me gustó muchísimo, se lo escuché a un predicador, tomando nuevamente la escena de lo que hace un pastor para cuidar sus ovejas de los lobos. Él presta vigilancia, cuida sus ovejas para que el lobo no se las vaya a llevar. Ahora imaginémonos por algún momento, mis hermanos, que aquel pastor hace una trampa y puede capturar un lobo. El lobo, por más que esté encerrado en la jaula,
sigue siendo lobo. Y su deseo es comerse las ovejas, llevarse las ovejas. De la única manera que aquel lobo deje de desear comerse a las ovejas es cambiarle su naturaleza. Muchas veces, mis hermanos, el hombre está enjaulado o tiene una jaula que se llama religión, una jaula que se llama conducta moral. Pero su naturaleza sigue siendo la misma, una naturaleza caída, que no llega al pecado porque esa jaula de la religión, esa jaula de la conducta moral, de alguna manera se lo impide, pero su naturaleza está a volver nuevamente atrás. Así ha pasado con nosotros, sobre todo con aquellas personas que alguna vez fuimos religiosos. Teníamos nuestras manos, nuestros pies atados por una religión, pero nuestro corazón no había sido cambiado. Éramos lobos o zorros. Bien, mis hermanos, como ya lo mencionaba anteriormente, para que un hombre pueda agradar a Dios, Dios tiene que haber hecho una obra dentro de aquella persona. Bien. Ahora, veamos un poco más. ¿Qué quiere decir sacrificio vivo? Dice, demanda servir a Dios con todo nuestro corazón y no a medias. De manera constante y no de manera intermitente. Todas las áreas de nuestra vida la entregamos al control de Él. Es servir a Dios con pasión. Así como aquellos que nos identificamos con el fútbol. Aunque no juguemos mucho como Mauricio o como Vladi o como Javier. Nos podemos dar cuenta que a veces tenemos unas pasiones que nos llevan, que nos llegan hasta lo más profundo de nuestro corazón. Aquellos cuando vemos ver jugar a la selección Colombia y nos regocijamos y cantamos himnos y cantamos los goles. Es con esa pasión, mis hermanos, con esa entrega, con esa sinceridad que Dios busca que sus hijos lo sigan. Ahora bien, ¿cómo estamos viviendo nosotros? ¿Cómo estamos sirviendo en el ministerio? Pues mis hermanos, nuestra meta en nuestra vida cristiana es esa: llevar completamente nuestro cuerpo como sacrificio vivo al Señor. Seguimos a la siguiente palabra que nos regala el apóstol Pablo, que es la palabra santo. Vamos a recordar nuevamente qué significa la palabra santo. Todos conocemos que la palabra santo significa separado, pero antes que eso, significa ser cortado para ser separado. Alguien colocaba un ejemplo cuando de pronto estamos en la cocina. Les confieso, yo no soy muy experto en la cocina. Mi esposa me pone de pronto a pelar, a lavar loza, y yo en eso yo sí le jalo, pero para los condimentos no. Y es por eso, mis hermanos, que allí cuando estamos por alguna situación en la cocina y estamos pelando la cebolla, la cortamos, o las zanahorias, y las separamos. Realmente la palabra santo abarca todo eso, que el Señor nos ha cortado con el fin de ser separados con un propósito. Santidad no significa solamente hacer lo bueno o seguir algunas reglas para obedecer, para ser moralmente buenos. Santidad significa reconocer el valor infinito que Dios tiene para nuestras vidas. Y ahora estamos buscando, estamos persiguiendo, deseando estar en la presencia del Señor con pasión. La vida santa es una vida llena de gozo, es una vida llena de alegría, de amor y pasión por el Señor Jesucristo. El hombre santo es aquel que odia lo que Dios odia y ama lo que Dios ama. Un hombre santo es aquel que desea ser moldeado por su Hacedor, por nuestro Dios. Cuando conocemos de Cristo es cuando realmente empezamos a saber cómo debemos vivir. Un hombre santo no se deja llevar por el mundo, por su cultura, sino que es un hombre radical, que medita todo lo que hace, todo lo que piensa, según su palabra. Es un hombre que se somete completamente a la voluntad del Señor, que no importa lo que nos cueste, pero un hombre santo siempre busca agradar a Dios antes que sus propios deseos. Seguimos en la siguiente frase: agradable a Dios.
En el Antiguo Testamento, Dios se agradaba de los diferentes sacrificios levíticos. Eso lo encontramos en Levítico 1, del 9 al 10. Aunque el Señor realmente no se agradaba por ver a esos animales, sino porque esos sacrificios eran una sombra, eran un símbolo del Mesías que había sido profetizado en Génesis 3:15. Debemos vivir en santidad, no para ser salvos, sino porque ya somos salvos. Aquellas personas que creen que si tú vives en santidad es porque no vas a perder tu salvación, déjame decirte que estás equivocado. El hombre santo, el hombre que ama a Dios, siempre busca andar en santidad. No para ser salvos, sino porque ya somos salvos. Dice el apóstol, porque tenemos las arras del Espíritu. Es tener una comunión constante por medio de sumergirnos en su palabra, por medio de sumergirnos en la oración. Y más adelante dice que es vuestro culto racional. ¿Qué significa? ¿Qué nos quiere decir el apóstol Pablo en esta ocasión? Que es vuestro culto racional. Significa las demostraciones exteriores diarias que hacemos cada vez que nos levantamos. Lo que hacemos cada día. Es cómo expresamos nuestro diario vivir. Como padres, como alumnos, como ministros en la iglesia. Toda nuestra vida debe ser un culto al Señor. Dice el apóstol, que es vuestro culto racional. Demostrar con cada hecho de nuestra vida que somos de Cristo. Es mostrar al mundo que tenemos ese sello, que hemos sido elegidos por Dios para conformar su rebaño. Es hacer de nuestras obras algo valioso para el Señor, porque a Él le servimos, dice Colosenses 3, 23, 24. Vamos a leerlo, dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor. Ahora bien, con todo lo que acabamos de ver, mis hermanos, algunos se preguntarán, ¿o sea que un cristiano no peca? Mis hermanos, sí. Mientras que tengamos la naturaleza, la vieja naturaleza, el viejo hombre, que es el que no podemos dejar que se levante, vamos a estar expuestos al pecado. Pero hay una gran diferencia. La diferencia es que las prioridades de un hombre salvo han cambiado. Un cristiano sabe cuando peca. Un hijo de Dios cuando peca le duele. Un hijo de Dios busca agradar a Dios. Un inconverso no sabe cuándo peca. Un inconverso no le duele pecar porque no sabe o no conoce del Señor. No le importa buscar agradar a Dios. Un cristiano o un hijo de Dios cuando peca se arrepiente y confiesa su pecado. Un inconverso no lo hace. Ahora bien, si un cristiano, si un hijo de Dios peca y nadie lo ve, a él no le importa, porque él sabe que Dios lo está viendo. Y el Santo Espíritu del Señor nos convence y nos lleva al arrepentimiento. Un cristiano pelea contra el pecado todos los días. El pecado es odiado por el cristiano. El cristiano busca crecer para pecar menos. Un cristiano es una persona viva que Dios ha resucitado para que pueda caminar a su lado. Bueno, mis hermanos, sé que el tiempo es muy corto para poder seguir disfrutando de este versículo. Hay muchas más enseñanzas, hay muchas más aplicaciones que nos regala este versículo, pero podemos seguirlas deleitándonos en ellas a través de la lectura de su palabra. Mis hermanos, si el Señor lo permite, nos vemos esta noche. Vamos a terminar con una palabra de oración. Amado Padre, gracias una vez más, mi Señor. Tú sabes, mi Señor, que nuestros corazones se alegran cada vez que llegamos a tu presencia por medio de la enseñanza de tu palabra. Gracias, Padre, porque este tesoro lo tenemos a nuestra mano y a través de ella, mi Señor, podemos disfrutar lo que tienes para nosotros. Gracias, Padre, por tu Santo Espíritu, porque vive en nosotros, porque es que nos convence de pecado, de juicio y de justicia. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Padre, porque somos tus hijos. En tu santo nombre, mi Señor, oramos. Amén. Mis hermanos, el Señor los bendiga. Nos vemos esta noche. Chao.